Como en todos los años, hermanos, siempre que se llega la culminación de un año más, pues vemos, ¿no? El regocijo, la alegría en todas partes. Vemos casas, hermanos, muy alumbradas. Vemos familias, hermanos, regocijándose, gozándose en lo que ellos creen, en lo que ellos disfrutan. Y a veces nosotros como cristianos a veces entramos a veces en algún tipo de nostalgia o de tristeza, porque tal vez no seguimos esa corriente, ¿no? Ya no seguimos esa costumbre. Y a veces como que el gozo, la alegría del mundo trata de opacar nuestro gozo, nuestra alegría, ¿no? Sin embargo, hermanos, Dios nos ha dado a nosotros un verdadero gozo, una verdadera dicha, una alegría que viene de Dios. ¿Qué gozo más grande o qué gozo podría superar, hermanos, el gozo que nuestro Dios nos ha otorgado, el gozo que nuestro Dios nos ha dado a través de esa salvación tan preciosa, tan genuina y tan verdadera como lo que es la salvación de nuestra alma? Y el sentirnos, hermanos, que estamos bien con nuestro Dios, el sentirnos, el hacernos sentir que estamos en paz con nuestro Dios y que no va a haber nada ni nadie, hermanos, que nos pueda arrebatar ese gozo. Como le decía, muchas personas, hermanos, buscan de alguna manera su felicidad a través de su propia satisfacción, de alguna manera personal, como disfrutar de una vida alegre, disfrutar, hermanos, de un ambiente donde hay música, donde hay alcohol, donde hay alegría, donde no hay ningún problema, ninguna aflicción. O a través del gozo o la alegría, muchas personas dicen, me siento tan contenta o tan contento porque he encontrado esta medicina que me ha dado una dicha enorme, la cual no podría encontrar en ningún otro lado. O el haber obtenido simple y sencillamente una casa donde vivir, donde habitar, poder dejarle a la familia un patrimonio también. Hay muchas cosas en la vida, hermanos, en donde el ser humano puede sentirse contento y gozoso. Ahora, todo ello ciertamente puede ser motivo de alegría y de gozo en cuanto a la obtención de ciertas propiedades, un trabajo, una buena salud. Pero en las otras cosas, como un ambiente en donde se pone en flor de piel, es decir, se disfruta a lo máximo la música, el ambiente, el alcohol y tantas cosas, hermanos, eso triste, lamentablemente, es ficticio. Es tan ficticio, es decir, es engañoso, es ilusorio, como a la vez efímero, que pasa rápidamente. Es tan fugaz que pasa rápido y el día siguiente ya estás desvelado, ya estás con dolor de cabeza y ya estás con muchos problemas todavía. Y todo eso es engañoso. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos decía precisamente que el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en mi palabra, dice, permanecerá para siempre. En Primera de Juan, capítulo 2,
Versículo 17. Pero dice, el mundo pasa y sus deseos, sus vanidades, pronto van a terminar. Por eso el hombre o la persona, para a veces poder sentirse feliz, pues busca ocasiones, busca motivos, busca razones para sentirse feliz, para sentirse contento. Sin importar que sea engañosa, sin importar que sea efímera, sin importar que sea ilusoria. Lo importante es disfrutar. Vive la vida, que la vida solamente es una. Disfrútala, porque ya no vas a poder hacerlo cuando quieras. Ese es el poder del engaño. Pero en realidad, hermanos, el verdadero gozo de la salvación es verdadera, como lo está señalando, valga la redundancia. Es realista y sobre todo es eterna. Sin embargo, hermanos, para poder llegar a ella, ¿qué se tiene que hacer? Dice allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, Hechos capítulo 8, versículo 26, que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y llegando por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Como cuando a veces bromeo con que se le extraña mucho a Roy, ¿verdad? Que se le quedó ya para siempre. ¿Cómo andamos? Felice, contenti, ¿verdad? Y siempre, hermano, felice, contenti. Feliz y contento. Y ciertamente, hermanos, como le decía, mucha gente, para poder ser feliz, para estar contenta, pues tiene que tener motivos, razones para realmente ser feliz. Más que busca esas razones y esos motivos en una vida vana y tristemente inútil. Pero hay otras razones las cuales nos pueden hacer sentir verdaderamente dichosos, verdaderamente felices, y sin importar por lo que estemos pasando, sin importar por lo que esté sucediendo en nuestro contorno, en nuestro alrededor. Sí, es cierto, es difícil, hermanos. A veces nos es necesario pasar por tribulaciones, aflicciones,
Pero por algo el Señor también nos dice: tened por sumo gozo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Pero dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El gozo, la alegría, hermanos. Lo que nos puede mantener, hermanos, en ese gozo, en esa alegría, es el hecho de saber de que hemos alcanzado la salvación. Mas para que uno pueda precisamente, hermanos, alcanzar el verdadero gozo de la salvación, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo es que se llega a ese sentir del verdadero gozo de la salvación? ¿Cómo es que uno puede llegar a ello? Pues simple y sencillamente, hermanos, esto no se requiere mucha ciencia, no se requiere mucha explicación, no es tan complicado. El consejo de Dios es tan simple, hermanos, que fácilmente se puede entender. Y lo que vemos aquí precisamente, hermanos, que uno puede llegar a sentir, a experimentar realmente el gozo de la salvación de su alma o de la salvación eterna, es de que tiene que sentir principalmente el deseo por conocer la verdad de nuestro Dios. Y no solamente eso, sino que también tiene que ser personalmente persuadido por la palabra de nuestro Dios. Una vez que el ser humano entiende la palabra de nuestro Dios, comprendió la Escritura y llega a ser convencido por ella misma, lo que viene detrás de ello, hermanos, es el deseo de obedecer a nuestro Dios. Tiene que obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que de esta manera, al llevar a cabo este paso de conversión hacia nuestro Dios, hermanos, entonces pueda alcanzar el gozo de esta maravillosa salvación. No se puede, hermanos, solamente el conocer, el creer, el aceptar y el quedarnos solamente ahí. Como lo decíamos anteriormente en nuestra clase de la discipulación, uno puede llegar a oír el Evangelio, puede creer en el Evangelio, puede arrepentirse de sus pecados, puede estar dispuesto a confesar el nombre del Señor, pero si no obedece al Evangelio, de nada le sirve todo eso. De nada, aunque un mundo religioso enseñe de que sí se puede, de que sí puede uno alcanzar la salvación así, que no es necesario ser bautizado para el perdón de sus pecados, porque ellos anteponen el perdón de pecados ante el bautismo. Cuando de hecho en todos los ejemplos de conversión del libro de los Hechos, podemos darnos cuenta que el perdón de pecados se obtiene en el instante, en el momento en que uno es bautizado. Como el apóstol Pedro dijo también: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay comunión con Dios. No se alcanza la paz con nuestro Dios. ¿Por qué cree que este eunuco, precisamente una vez que él conoció la verdad, una vez que él hizo o entendió el mensaje, le ayudaron a entender el mensaje, y una vez que obedeció al Evangelio, dice el Espíritu Santo, hermanos, que se fue contento, gozoso en su camino? Se fue dichoso, hermanos, porque se había reconciliado con nuestro Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, si una persona no obedece al Evangelio? Nuestro Señor Jesucristo en sus propias palabras dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16: y de predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso date cuenta, mi amigo, mi amiga, joven, tú que nos estás escuchando, que también tienes tus metas en la vida, quieres lograr cosas importantes. Qué bueno que tengas metas en tu vida, que tengas sueños en tu vida, que quieres alcanzar y lograr algo, pero
principalmente, ojalá. De hecho, ¿saben ustedes que la palabra ojalá significa Dios quiera en el hebreo? Quisiera Dios que tu corazón fuera tocado por Él y que tu prioridad, tu más grande necesidad fuese el estar en paz con Dios, el estar bien con Dios, para que en el momento en que tú estés bien con Dios, tú seas prosperado en todo, como le dijo nuestro Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No te muevas ni a diestra ni a siniestra. Apégate a este libro de la ley y serás prosperado en todo lo que hagas. Pero a veces queremos hacer las cosas al revés y queremos sobresalir por nuestros propios méritos, por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia fuerza. ¿Y qué si la muerte te sorprende sin obedecer al Evangelio del Señor? ¿Qué es lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1? Cuando el Señor nos habla acerca del juicio. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es necesario pagar con tribulación a los que os atribulan, y a los que sois atribulados, daros reposo con Jesús en llama de fuego, dice el versículo 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lejos de obtener el verdadero gozo de la salvación, triste y lamentablemente puedes llegar a tener este destino. Triste y lamentablemente. Ese es el destino para todos aquellos, hermanos, que no desearon conocer a Dios, ni mucho menos obedecer al Evangelio. Mira la diapositiva. Aún también para nosotros, los que llegamos a abandonar al Señor, aún también para nosotros, hermanos, los que en nuestro camino llegamos a renunciar a la palabra de nuestro Dios, todos aquellos que de alguna manera apostatan, abandonan la fe del Señor. Ese es el destino. En realidad, ese es el destino que todos nosotros queremos. Mi hermana, mi hermano, usted como padre, como madre, por algo nos duele cuando vemos a nuestros hijos vivir en el mundo, porque sabemos que si no se vuelven a nuestro Dios, si no regresan a Dios, ese será su destino, el infierno mismo. Pero qué maravilloso es entonces, hermano, realmente es llegar a disfrutar el gozo de la salvación eterna que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero si en realidad queremos nosotros llegar a experimentar, a sentir en nuestro ser, en nuestra alma, ese gozo, ¿qué tenemos que hacer? Pues el Señor nos dice, hermanos, que lo primero que tenemos que hacer es sentir el deseo por conocer a nuestro Dios. Como lo estamos viendo en este claro ejemplo, allá en Hechos en el capítulo 8, versículos del 26 al 31. Este eunuco, funcionario de Candace, era un tesorero, era un administrador, hermanos. Esto implicaba que era un hombre sumamente inteligente, que conocía de la ciencia de las matemáticas, sabía muy bien el oficio y estaba administrando los bienes de una reina. Mire, es una persona sumamente importante, no era cualquier persona. Mas sin embargo, esta persona tenía el deseo de conocer a Dios. ¿Cómo fue que surgió en él el deseo o la curiosidad o el deseo de conocer a Dios? Recordemos, hermanos, que en el capítulo 12, en Hechos 2, hermanos, cuando se predicó el Evangelio, muchos judíos que venían también de África, de Cirene, vinieron también para adorar a nuestro Dios y se llevaron también la semilla de la palabra.
Así como también muchos cretenses, muchos romanos también, hermanos, que también se llevaron la semilla de la palabra a Roma. A este hombre bien le pudieron haber predicado. Le hablaron de nuestro Dios. Y este hombre interesado, hermanos, en conocer más a nuestro Dios, vino a Jerusalén. Lo que él ignoraba es de que por ser un eunuco, hermanos, que tenía una deficiencia en su cuerpo, que no nació con ella, pero lo convirtieron en un eunuco. Es cuando le cortan el prepucio o aún su miembro, precisamente para que no llegue a tener en algún contacto con una reina y evitar así el linaje corrompido. Mas sin embargo, por esa reglamentación, hermanos, él no podía entrar ni siquiera al patio, ni siquiera al patio del templo de nuestro Dios. Y es por eso que al ser rechazado, pues siguió en su camino. Pero venía como quiera, él no desistió, no abandonó su deseo de conocer a nuestro Dios y venía leyendo al profeta Isaías. Es por eso que primeramente el ángel del Señor le dijo a Felipe: acércate a ese carro y háblale. O el Espíritu del Señor, más bien, como lo estamos viendo ahí en Hechos capítulo 29. Primero le habló el ángel del Señor y después le habló el Espíritu Santo o el Espíritu. Y cuando se le acerca a Felipe, le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Te suplico, te ruego, sube conmigo y explícame de quién dice esto el profeta, si de sí mismo o de algún otro. Realmente este hombre estaba altamente interesado en las cosas de nuestro Dios, conocer la verdad de nuestro Dios, hermanos. Prácticamente esta persona, su mente, su corazón ya estaba predispuesto a oír y a entender, hermanos. Y Dios le abrió su corazón. Dios le abrió su intelecto, su mente, para que esta persona pudiera entender, así como lo hizo con Lidia, la que vendía púrpura. Dice que Dios le abrió su corazón y su mente para que entendiera la palabra. Es muy importante que el ser humano entienda, hermanos, porque la conversión tiene que ser meramente personal. La fe es meramente personal. Y esto fue lo que hizo este hombre precisamente. Sintió el deseo, aunque en su trayectoria se encontró con obstáculos, se encontró con desafíos, se encontró con privaciones. Esto no hizo que él desistiera de su deseo por conocer a Dios. Y él seguía como quiera leyendo, tratando de comprender las Escrituras. Cuando tú llegas a sentir el deseo de conocer a Dios, hermanos, Dios interviene. Dios interviene. Ahora, hermanos, es como yo a veces le digo a las personas cuando a veces visitamos a alguien en su casa o cuando empezamos a practicar el evangelio, hermanos, como lo hacíamos en México. Llegamos y tocamos a la puerta y cuando logramos establecer una conversación, una charla con la persona y empezamos a hablar de estas cosas, le decíamos: nosotros no estamos aquí por mera casualidad, estamos por una causalidad. La causa es de que Dios nos ha enviado a usted para compartirle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha enviado a nosotros, por eso lo hacemos, basándonos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, o Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y hay personas, hermanos, que realmente están buscando conocer más a nuestro Dios. He aquí la importancia entonces también de todos nosotros. Y gracias a ello, hermanos, todo hombre que desea sentir el verdadero gozo de la salvación tiene que precisamente sentir el deseo. Así como esta persona sintió el deseo de conocer a nuestro Dios y fue en busca, hermanos. Fue en busca del conocimiento. No se quedó atrás. O tal vez venía por esa gran comisión de su reina, pero quiso aprovechar que estaba cerca. Quiso indagar más de la verdad de nuestro Dios. Y estuvo cerca de ella y la llegó a conocer.
No solamente este hombre pudo tener contacto con la verdad de nuestro Dios, hermanos, sino que también empezó a ser persuadido. Empezó a ser persuadido porque dice la Escritura ahí en Hechos en el capítulo 8 y en el versículo del 32 en adelante, el pasaje de la Escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y llegando por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí lo que estamos viendo, hermanos, de que esta persona había sido persuadido, convencido por la palabra de nuestro Dios. No tanto por Felipe, sino porque con la ayuda de Dios, hermanos, él hizo una clara comprensión de las Escrituras, entendió perfectamente el mensaje. Y si esto es lo que Dios quiere, porque mire qué hermoso es esto, hermanos. Óigame bien, por favor, qué hermoso es esto. Que cuando el hombre se propone ir en busca de nuestro Dios, hermanos, se encuentra con la verdad de nuestro Dios. Dios se vale, en aquellos tiempos se valía precisamente del ángel del Señor, y luego Felipe, el Espíritu Santo. ¿Cómo es que esa cadena de colaboradores de nuestro Dios? Y más aún, cuando la persona está dispuesta, está convencida, persuadida, hermanos, Dios pone los recursos. En un lugar desértico, en un lugar en donde carecía el elemento necesario para obedecer, agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dígame una cosa, ¿quién fue el que proveyó los elementos? Dios te pone lo necesario. Por eso, si tú, mi amiga, mi amigo, los que lo están viendo por las redes sociales también, si en realidad su deseo es sincero, es honesto, y quiere realmente sentir el gozo de la salvación, usted tiene que sentir primeramente el deseo de conocer la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1 y versículo 13. El apóstol Pablo lo decía: vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y no solamente eso, sino que una vez sea usted persuadido, Romanos 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la declaración de Dios. Esa declaración que es la manifestación de Dios, que es el testimonio de Dios mismo, que es el evangelio mismo de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro testimonio, hermanos, que pueda manifestar el poder de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Y en el versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y este hombre, hermanos, empezó a sentir esa fe, esa convicción. Si es así, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y sintió ese deseo. Pero faltaba algo más, precisamente. No solamente hay que llegar a conocer la verdad, no solamente hay que ser persuadido, sino también hay que obedecer al llamado del Señor. Por eso, cuando esta persona, hermanos, pasó por esto y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué fue lo que le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, respondiendo al llamado del Señor. Y es por eso que termina diciendo el versículo 39, que se fue contento, gozoso, por haber obedecido al Señor. La obediencia, hermanos, se tiene que llevar a cabo por la autoridad de nuestro Dios. Mateo 28, versículo 19. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, así por la autoridad, por el poder. El problema, hermanos, para obedecer al Evangelio a veces puede ser un problema doctrinal que a veces nos retenga. Hablando en cuanto al bautismo, cómo se debe de efectuar y por qué razón. Acordémonos que el bautismo es meramente para los pecadores, pero para los pecadores arrepentidos. Y a veces es un problema doctrinal, a veces es un problema moral, que a veces nos hemos encontrado con esto. O muchas veces un problema familiar, como una vez a mí una persona me dijo, he entendido todo lo que usted me ha dicho, pero necesito hablar con mi madre porque mi madre es de otra religión, y si yo obedezco al Evangelio, me hago cristiana, voy a tener un serio problema con mi mamá. Voy a hablar con ella y a ver qué me dice. Después de un tiempo, después me dijo, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? Dijo, ¿sabe qué? Mi madre me dijo que me esperara a que ella muriera, entonces yo pudiera obedecer al Evangelio, poder cambiar de religión. Le dije, bueno, pero si las cosas son al revés, ¿cómo al revés? Si es usted quien se muere primero. No, ¿acaso no entendió? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo de 5 al 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Acaso no entendimos esto? Simplemente agacho la cabeza. Bien dice el Señor que el que ama más a padre, a madre, hijo, hija, esposa, esposos, no es digno de mí. Y qué triste, hermanos, porque ¿dónde queda el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a ti y por amor a mí? El Señor mismo lo decía en Juan capítulo 15 versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por eso, si nosotros en realidad queremos sentir en nuestra vida, experimentar en nuestra vida el gozo, la alegría tan intensa, hermanos, de que tenemos la salvación de nuestro Dios, de que ya estamos en esa salvación que el Señor prometió, que ya la ira de Dios ya no está sobre nosotros, ya no pesa la ira de Dios, ya no pesa la condenación de Dios, ya no pesa la condenación de mi pecado, que ahora soy libre de todo eso, como el apóstol Pablo lo decía en Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero Pablo lo decía con el poder del Espíritu Santo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Sintiendo ese gozo, esa alegría. Y mire quién lo está expresando. Un hombre, hermanos, que era judío, que era fariseo, que era de la tribu de Benjamín, celoso, enorme celoso, conforme a las tradiciones judías. Y sin embargo, él llegó a decir: todo eso ahora lo considero como una basura por ganar el amor de Cristo. Gloria a Dios, mi hermano. Y tú puedes irte, al igual que este eunuco, funcionario de Candace, tú también te puedes ir contento, gozoso de este lugar, al haber obedecido al Evangelio del Señor como Dios lo manda, como Dios lo quiere. Y no como lo enseñamos nosotros, sino como lo enseña nuestro Dios a través de su palabra. Pero si no lo haces, ¿a qué te estás exponiendo entonces? El destino para los que sí obedecieron es el cielo. Mira la diapositiva. ¿Cuál destino vas a elegir tú, mi amigo, mi amiga? ¿Cuál destino vamos a elegir nosotros, mis amados hermanos? Joven, ¿en dónde te ves? ¿En el cielo
o en el infierno? ¿En dónde queremos pasar la eternidad? Eso ya es una elección tuya. Cantemos un canto, hermanos. Este himno de invitación para todos nosotros, que ya nuestro hermano ya está listo con esta alabanza a nuestro Dios.